Es un placer saludarles a quienes se aproximan a este documento, Memorias de los Diálogos del Programa de Ética de la Universidad de la SUAY. Para nosotros es altamente satisfactorio presentar un documento novísimo, en un formato novísimo, que no solamente es la grabación de aquellos eventos que sucedieron, sino que es el diseño que permite que unas memorias digitales se presenten. Pensamos que es el primer esfuerzo que se está realizando en este sentido y nos sentimos entusiasmados por eso y vamos a continuar. El objeto de estudio es trascendente, el objeto de lo que ustedes van a ver es trascendente, porque es la ética, la reflexión universitaria y ciudadana de la ética como un elemento indispensable tanto a las profesiones como a las áreas del conocimiento. Pensamos que es un aporte, para nosotros es un punto más de llegada, pero de ninguna manera algo que se detiene porque estamos compelidos y comprometidos para el mejoramiento de la vida en todas sus fases. Muchas gracias. Preguntas o las intervenciones del auditorio sobre los temas a tratar, para lo cual se encontrará habilitado el chat que se encuentra en la parte derecha de sus pantallas. En este contexto, resulta sumamente importante señalar que la Universidad de la SUAY, con su programa denominado Ética, aporta de una manera significativa al posicionamiento de la reflexión moral dentro de la sociedad nacional e internacional. Por ende, contribuye con el cumplimiento de los grandes objetivos institucionales que tiene a la ética como mayor fundamento. Uno de los aportes principales ha sido, es y será el tratamiento de la ética como objeto de estudio, investigación y análisis en el ámbito académico. Dentro de este marco es imperativo además señalar que la cátedra de deontología ayuda a comprender que el derecho no puede entenderse sino solamente desde el posición que está atravesado de la intencionalidad de resolver de la mejor manera moral la compleja realidad de la convivencia entre las personas, además de su relación con el entorno natural y social. Es momento ahora de presentar a los comentaristas que nos ayudarán y nos ilustrarán en esta mañana con diferentes ideas. Ellos son Josué Andrade, Estefanía Tello y Gina Gutama. Son estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de la SUAY, de quinto año de estudios, además de ser practicantes del consultorio jurídico gratuito de la Universidad de la SUAY. Buenos días. Muchas gracias, Emanuela, por la presentación y la introducción, y creo que es necesario agradecerle al doctor Juan Morales por la oportunidad de encontrarnos aquí discutiendo sobre un tema tan importante y tan trascendental en el desarrollo de la sociedad y sobre todo en el aspecto jurídico, que es lo que nos atañe con respecto a nuestra profesión o a la carrera en la que nos encontramos actualmente. Es primordial sumergirnos en la ética, en su concepción etimológica, así como también en el desarrollo históricamente de su término, de su terminología y de su conceptualización. Si bien la ética proviene etimológicamente del griego ethos, que se refiere a la costumbre o al hábito, es decir, a la forma en la que se realizan las cosas. Esta ha aumentado por el sufijo ico, que refiere a lo relativo a. En conclusión, viene a designar lo que supone la rama de la filosofía que estudia y juzga la conducta humana. La ética, a lo largo de su tratamiento filosófico, ha sido expresada a través de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo virtuoso y de lo pernicioso, así como también de la felicidad, de la tristeza, del placer y también del dolor. Básicamente, la ética ha sido guiada o dirigida hacia consideraciones como el deber ser, la felicidad, el gozo o el alcance de una moral suprema, además de los sistemas de valores que dichas categorías sostienen. Este término históricamente ha sido conceptualizado desde diferentes perspectivas. Si bien ha sido tratado en la filosofía y en la edad primera de la filosofía, Sócrates ha tratado la ética abarcando una reflexión desde tres puntos de vista. El primero se refiere al principio de la vida moral,
en donde considera el filósofo que el origen de la vida moral radica en la conciencia. Decimos que se trata de una visión interna que manifiesta lo que se debe hacer. Es por eso que el autor continuamente ha sostenido que es necesario o primordial conocerse a sí mismo para entender desde esta perspectiva qué es lo que uno debe hacer y qué es lo que no debe hacer. En este sentido, el autor refiere que la persona acude a su demonio para entender qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer con correspondencia a su actuar. Cuando nos referimos al demonio al que hace mención Sócrates, debemos analizarlo etimológicamente también, pues la palabra demonio viene del griego daimon, que se refiere a espíritu, sin darle una connotación ni positiva ni negativa, sino más bien neutral. Es por ende que es por esto que él se refiere en sí a su conciencia o a su espíritu, de la cual nace la decisión de actuar bien o actuar mal. En segundo lugar, Sócrates manifiesta que el sujeto del acto moral eh, influye en la consideración de la ética, pues manifiesta que todos los hombres están sujetos a la moral, que no pueden deslindarse de ella. Por lo tanto, el hombre, al actuar, se empapa del conocimiento de lo que debe o no debe hacer. De manera que Sócrates considera que la ética estaba en su primer momento asociada al conocimiento, que quien tenía mayor conocimiento podría alcanzar la virtud. En tercer punto, Sócrates habla del fin de la vida moral. Nos manifiesta que el fin del acto ético es el hábito moral, es decir, que el actuar éticamente, continuadamente, va a constituir un hábito moral, es decir, la virtud. Y la virtud tiene como último fin el gozo o la felicidad suprema o la moral suprema a la que todo hombre o su espíritu, su conciencia busca alcanzar. Más este concepto de la ética a lo largo del desarrollo filosófico ha sido tratado por varios y grandes pensadores, tales como Platón, quien consideraba que la ética platónica va a ser la aplicación práctica de las ideas, de manera que el hombre encontrará la vida perfecta o el bien absoluto en la vida de las ideas, en la práctica o la puesta en práctica de dichas ideas. Es así que, según Platón, el alma debe buscar la purificación de todo influjo corporal, de manera que la ética ideal no se compone únicamente del conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento o de esas ideas en el actuar humano. Por el contrario, Aristóteles, así como varios autores que han seguido su corriente o que han tomado de la mano de Aristóteles para guiar su pensamiento filosófico, han considerado que no basta únicamente el conocimiento o el placer o tal vez el honor para definir a un hombre éticamente recto, sino que es necesario también recurrir a su naturaleza para determinar la bondad o la malicia en el actuar de dicha persona. Aristóteles se refiere a los bienes exteriores, es decir, a ciertos factores que influyen en la vida o en el desarrollo de la vida de una persona, de manera que destinan su actuar ya sea para el bien o para el mal. Así, Aristóteles hace mención de su nacimiento, es decir, el lugar en donde nace, la familia en la que habita y también el entorno que le rodea van también a determinar si su actuar es, digamos, ético o correcto o incorrecto. Si bien la filosofía en la Edad Media consideraba a la ética como el modo correcto de interpretar escrituras sagradas para componer a partir de su verdad el modo cristiano de ser. Como bien sabemos, de este periodo de la escolástica, destaca a grandes pensadores religiosos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino. No podemos dejar de lado o dejar de considerar que esta influencia cristiana o católica ha sido muy importante en el desenvolvimiento social
si bien del occidente, pero en general del mundo entero. También podemos considerar que este pensamiento cristiano respecto de la ética y la moral siguen siendo o causando influencia en el actuar o la conducta humana de nuestra sociedad el día de hoy. Es importante mencionar que si bien los actos éticos, al constituir un hábito, llegan a formar parte de la cultura de un determinado grupo social, ya sea como normas y como principios o valores de convivencia social en busca de la armonía eh, eh, de este grupo social. Es por ello que la ética y la moral guardan una estrecha relación. Sin embargo, no son sinónimos, puesto que la ética supone el estudio de lo que está bien y de lo que está mal en el actuar individual de la persona, mientras que la moral, como he dicho, llega a considerarse como aquellas normas o principios de convivencia social. En la Edad Moderna, Kant, como un referente específico y muy importante de la filosofía, nos habla de la doctrina moral, la misma que sugiere que la ética se fundamenta en el conocimiento práctico. Este conocimiento práctico encuentra su origen en la razón pura, a la cual Kant considera la voluntad. Por lo tanto, Kant nos dice, el hombre llega a ser verdaderamente hombre a través de la práctica moral y más no del conocimiento teórico. Según Kant, esta razón pura a la que hace referencia tiene el carácter de una ley, de manera que constituye un imperativo categórico. Este imperativo categórico, como postulado, considera que la moral autónoma es una norma absolutamente obligatoria, es decir, se debe obedecer a la ley de la razón por ser la ley, de manera que nos permite dejar de lado las consideraciones de que la moral o la ética se originan en motivos totalmente extrínsecos o banales. Podemos hablar del placer, de la utilidad, de cosas evidentemente extrínsecas, de manera que la ética y la moral no debería originarse en estos aspectos. Si bien a profundidad las acciones intrínsecamente consideradas no son ni buenas ni malas. Sin embargo, es el imperativo categórico aquel que le da forma a esas acciones, de manera que destinan el actuar beneficiosamente o perniciosamente. Ahora, es menester enfatizar en la importancia de la ética profesional que atañe al ejercicio de los saberes. Si bien, como he mencionado, en un principio nos podemos remontar a la ética en sus primeros días de desarrollo, en donde se consideraba que la ética estaba asociada al conocimiento, de manera que quien mayor conocimiento tenga debería actuar de una forma éticamente más apropiada. Sin embargo, nadie está exento de actuar incorrectamente o inmoralmente, de manera que el objetivo primordial, creo yo, de esta conferencia es básicamente incentivar a los jóvenes estudiantes próximos a ser profesionales a dirigir su actuar a la felicidad máxima personal, pero sobre todo también de concientizar en la ética y su influencia en la vida jurídica y política de nuestro país hoy en día. Permitámonos cuestionar nuestra realidad hoy en día. Utilicemos este espacio para cuestionarnos si eh, la ética hoy en día en nuestro entorno social y político es practicada, si de alguna manera la moral en el ámbito político, que ahora causa mucha conmoción, existe, si es que la ética forma parte de la norma, si es que existe la norma en la aplicación de las relaciones jurídicas. Creo que este espacio es adecuado para hablar sobre el tema, para debatir sobre aquello y para cuestionarnos intrínsecamente sobre ello. Para terminar, me gustaría hacer mención a
a un pensamiento del doctor Juan Morales, quien se refiere a la ética y a su relación con el derecho, y quien nos dice que el derecho no puede entenderse sino desde el posicionamiento ético y moral de los pueblos, de manera que el hecho mayor de la ética ciudadana, si bien el derecho, conflictos que nacen de las relaciones, la convivencia social, siempre va a buscar solucionarlo desde un posicionamiento ético o moral. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Josué Andrade, que ha sido muy clara y elocuente respecto a la ética en su plano etimológico, filosófico y su papel actual en la sociedad ecuatoriana, sentando también para ello puntos de debate que serán tomados a consideración en los siguientes minutos. A continuación, damos paso a Estefanía Tello. Por favor, Estefanía, toma la palabra. Ya, ¿se me escucha ahí? Solo quiero confirmar. Gracias. Sí, gracias a José por su intervención, que estuvo muy clara, y también quiero agradecer a la Universidad de la SUAY por estas exposiciones de ética que tienen junto con el doctor Juan Morales, por la oportunidad que nos ha dado. Quiero empezar diciendo que el derecho no se agota en su dimensión normativa. El derecho no es algo simple, sino más bien es un fenómeno extremadamente complejo y desde el punto de vista de varios autores tiene una pluridimensionalidad. La manera más común en la que se determina esta pluridimensionalidad es de la tridimensionalidad del derecho, que es el hecho, el valor y la norma. Al hecho también se lo puede ver desde una perspectiva histórica. Para llevar a cabo la regulación de las relaciones sociales, es evidente que el derecho necesita o tiene que contar con hechos o realidades fácticas que constituyen al final el objetivo de las diferentes relaciones jurídicas que hay. Estos hechos pueden ser políticos, pueden ser económicos, pueden ser religiosos, pueden ser incluso tecnológicos. Después de esto viene la norma, que es el derecho manifestado. El derecho se manifiesta también como una norma, es la regla de conducta obligatoria a la que estamos las sociedades, por las cuales las sociedades están reguladas, cabe decir de mejor manera. Y por último, y más importante desde mi punto de vista, viene el valor, que es el origen de toda norma jurídica. Al originarse una norma jurídica siempre va a haber un juicio de valor. Es la dimensión valorativa, que puede considerarse como uno de los elementos originarios del derecho incluso, porque los principios o los valores son tan importantes que actúan como si estuvieran situadas por encima o más allá del derecho positivo en muchas ocasiones. No puede existir, por lo tanto, el derecho sin estos principios o sin estos valores. Tienen que estar unidos entre sí para que la norma ya materializada consiga el fin que tiene, que es la justicia. Hay algunas situaciones o algunos conflictos que se están presentando, que se podrían presentar por esta pandemia en la que estamos todos, de la que todos somos parte. Ya se ha dado el conflicto entre los derechos individuales que poseemos todas las personas frente a la protección de esa salud colectiva, el aislamiento domiciliario, la suspensión de las clases presenciales en escuelas, en colegios, en universidades. Es una situación en la que todos nosotros, al menos nosotros los que estamos ahora en este conversatorio, vivimos personalmente, pero desde una mirada colectiva buscamos todos la manera de apoyarnos, de ser más empáticos los unos con los otros. Otro conflicto que se podría presentar, que yo creo que se podría presentar, es que las vacunas tardan tiempo en producirse y por lo general los contratos para adquirir esas vacunas se hacen cuando aún no hay una certeza total sobre la seguridad de las vacunas. Existen pruebas, existen ensayos antes de ponerlos a disposición, obviamente, pero no hay esa certeza del 100% de que son seguras y no podría haberlo. Y sabemos además que estos medicamentos pueden llegar a ser bastante costosos, no solo en la distribución, una vez que ya se tiene el medicamento, pero sino en la elaboración. Y al mismo tiempo van a haber países que no van a poderse permitir el acceso a estas vacunas, o van a haber grupos de ciudadanos que no van a poder acceder a estas vacunas. Por lo tanto, la seguridad, desde mi punto de vista, debe ser garantizada para todos. Para mí no es que la salud tiene que ser garantizada para todos. Y no es que puede ser solo para unos y para otros no. El Estado tiene que brindarla
pero a su vez todos nosotros como sociedad debemos actuar de una manera más ética, de una manera más solidaria frente a personas que tal vez van a estar en una situación más vulnerable que la nuestra. Y también de manera personal, hay situaciones que se van a presentar con profesionales o que ya se están presentando, que todos tenemos conocimiento de los profesionales sanitarios que también se enfrentan a dilemas éticos todos los días. El miedo a que se puedan contagiar ellos mismos, a que se puedan contagiar familiares cercanos, la necesidad de cuidar a miembros enfermos de su propia familia, va a ponerlos en un dilema de acudir o no al puesto de trabajo. Y no solamente en a los médicos o enfermeras o personas que se dedican a la sanidad de los diferentes hospitales, sino también a otros colectivos como la policía, los bomberos, los conductores de transportes públicos, una vez que estos vuelvan a la normalidad. Entonces, todas estas situaciones son un dilema que se van a presentar o que se están presentando. Pero como en todas las crisis, yo creo que esta pandemia es una buena oportunidad para que se demuestre los mejores principios de todas las personas: la justicia, la solidaridad, la equidad, la transparencia, la reciprocidad que tiene que haber entre unos y otros. Y no solo van a haber desafíos sociales, también yo creo que frente a este cambio del hecho social, o sea, frente a las necesidades que tiene la sociedad en este momento, se van a presentar nuevos desafíos para los juristas, para los abogados, y para las demás personas. Yo creo que lo principal, y ya para concluir mi intervención, y esto es desde un punto de vista bastante personal, que lo principal es que saber que somos un todo. Las personas que integramos la sociedad debemos actuar y sentirnos como un conjunto. No debemos estar apartados unos de los otros. Esta pandemia nos ha enseñado además que ataca a todo tipo de personas, sin importar edad, sin importar el género, sin importar la raza, sin importar la religión, sin importar tendencia política ni ninguna otra calidad que tenga cualquier persona. Debemos de entender que tenemos que apoyarnos entre todos para así poder salir de esta situación. Y para poder salir no solamente victoriosos, sino más unidos y más empáticos los unos con los otros. Esto es en realidad todo lo que tengo que decir y muchas gracias nuevamente. Agradecemos la participación de Estefanía Tello, quien ha resaltado la característica de la complejidad en el fenómeno del derecho, pero sobre todo subrayamos el importante análisis que ha realizado frente a los problemas éticos que hoy se posicionan por la situación del COVID-19 en nuestra sociedad. A continuación, escucharemos a Gina Gutam. Buenos días con todos. Bueno, primero agradeciendo este espacio que permite la confluencia de ideas y que al final sirven para un aporte más a la sociedad y sobre todo a la creación de academia. El tema puntual del cual les voy a hablar son los desafíos que se van generando o los retos que ha propiciado el COVID-19 en el ámbito del derecho, pero no solo ahí, sino también a nivel social. Para ello considero indispensable o necesario partir de la génesis del derecho, que tiene una relación directa con la naturaleza del hombre, porque el hombre cuando empieza a ser consciente de su naturaleza y reconoce que la misma está compuesta por un aspecto sensible y otro racional, se ve empujado por la necesidad a la creación de instituciones jurídicas y políticas que prohíben o permiten determinados comportamientos. Y el sustento de lo que se considerará permitido o no se encuentra en el mundo de los valores, que es aquello que la sociedad reclama en un tiempo determinado, preciso. Lo que busca la sociedad a través de los valores es la materialización de un sistema que permita alcanzar niveles adecuados de convivencia, pero que también permita la supervivencia de una civilización fundada en la razón. Entonces, dicho esto y teniendo presente que el entorno del ser humano es cambiable en razón del transcurso del tiempo y los hechos que puedan irse suscitando, resulta obligatorio analizar cuáles son las implicaciones en el mundo de lo jurídico de una realidad para la cual no se estaba preparado, teniendo presente que el derecho no es una ciencia estática,
sino que su papel es responder a las diferentes y nuevas formas de convivencia, acoplar su sistema a esas nuevas realidades. Entonces, entrando en materia, el COVID plantea varios retos. Entre ellos está el aspecto netamente tecnológico. La implementación de nuevos sistemas tecnológicos que permitan un desarrollo ágil y oportuno para la tramitación de diferentes causas. Y para ello tenemos que irnos familiarizándonos con los sistemas y también ver cuáles serán esos obstáculos que se podrán ir presentando. El principio de inmediación es uno de los que determinados sectores consideran que se encuentra afectados, al igual que el principio de la oralidad. ¿Y por qué lo digo? Porque si nos enfocamos netamente a que el principio de inmediación es ese contacto directo que pueda tener el juez con las pruebas, el juez con las partes, es decir, centrándonos en un aspecto netamente físico, podríamos decir que se vería afectado el principio de inmediación en cuanto en la realización de las audiencias públicas. Pero si vamos más allá y nos enfocamos en las facilidades de comunicación que brindan estas herramientas tecnológicas, en principio podría decirse que no existiría afectación alguna. Pero esto se vincula también con la capacidad que tendría el Estado de dar respuesta para que aquellas herramientas puedan ser utilizadas de manera eficaz y brinden realmente una realización de justicia plena. También considero que no existe, o mejor dicho, no se podría hacer un cambio total a la primera, porque tratar de subsumir todo el sistema judicial que se ha tenido hasta ahora al ámbito tecnológico de manera directa podría tener serias consecuencias en base de lo ya establecido por nuestro sistema, como es el principio de la oralidad. Y allí entraría principalmente el juego de la ética, porque en la oralidad, a través de estos medios de comunicación, lo que comúnmente se da es simplemente un sistema de lectura, más no un sistema donde se permita explotar aquellas facultades que tenemos los seres humanos y aún más que se exigen para aquellos profesionales del derecho para defender sus causas. La utilización de la oratoria, la utilización del razonamiento, la fundamentación que pueda dar al juez sobre la defensa de su caso concreto. La ética entra en este entorno, es decir, ¿cuál será ese rol, el papel que deberá ocupar el abogado, el jurista, el juez ante el cambio de paradigma tecnológico? Teniendo presente también que, ubicándonos en el tema del Internet, como bien se decía por parte de uno de los escritos del doctor Juan Morales, este puede incluir y excluir a determinados sectores. Es un papel importante para el Estado tratar de dar respuesta a través de sus medios o sistemas de los que posea para decir a qué nivel puede llegar a ser inclusivo tratar de evitar el impacto de un grupo que no pueda tener un acceso eficaz a estos medios. Es uno de los retos que también se plantea. Aparte de los problemas técnicos que puedan suscitarse, también es un hecho relacionado directamente con los valores. ¿Por qué con los valores? Porque los valores se ven reflejados no solo en el tema del actuar recto, sino también esa consonancia, en esa aceptación de la individualidad y también de la característica propia del otro. Si no tenemos en consideración las diferencias y el entorno en el que se desenvuelve el otro, sería casi imposible tratar de subsumir o de obligar a encuadrar a toda una sociedad en un sistema que aún no se ha encontrado en cuanto a su identidad, cuáles son aquellos puntos que nos individualizan y que nos unen para poder llegar al éxito en una sociedad. Entonces, el derecho tiene que ser claro, no es un conjunto de normas sin sentido, es producto de la conciencia depurada del hombre. Es decir, en el derecho están plasmados los valores que una sociedad en un momento considera imprescindibles observar para la subsistencia de las interrelaciones sociales. Y la ética reclama su puesto en todos los ámbitos de la acción, pues sin ella la vida se destinaría a la autodestrucción. Ella engloba los principios, los valores que regirán las conductas humanas,
tratará de abarcar también la esencia misma del ser humano y de su relación con el otro. Sin la visualización de la ética, las conductas estarían careciendo de sentido lógico. Estaríamos negando la parte espiritual que caracteriza al ser humano y daríamos paso, en caso de no observarla, a un sistema que nos convertirá en un medio u objeto sin vernos como el fin a mejorar. También se debe tener presente que si bien estos son unos de los varios problemas que presenta el COVID en cuanto a la implementación de las herramientas tecnológicas, cómo será el paradigma de los ingresos descritos, se verá realmente afectado el principio de inmediación, el principio de oralidad y demás principios, también nos plantean otras interrogantes, como es el papel del jurista, del abogado, del legislador, porque no se trata de ser un simple aplicador de leyes o un simple receptor de la normativa creada por el sistema, sino tratar de velar o tratar de analizar cuál es la esencia misma de aquella norma, porque el hecho de que esté plasmada en un determinado cuerpo normativo no implica per se que sea justa. Las normas tienen que ir acorde a la realidad y ser la respuesta, o mejor dicho, la imagen viva de una sociedad que ha solicitado a través de su sistema una concordancia entre lo que es y lo que debería ser. Entonces, estos son los paradigmas, o mejor dicho, los retos que se deben abordar y para lo cual la academia tiene su papel trascendental. La creación de seres humanos capaces de potencializar su capacidad de razonamiento y no crear un ámbito en el cual seamos simplemente aplicadores o seguidores de un sistema que, si bien podría permitir o conllevar a la subsistencia de una sociedad, pueda tener falencias y creer consecuentemente que por estar ya establecido no requiera un cambio o un mejoramiento. Como ya lo he dicho y como bien lo han mencionado las personas que me han intercedido en el uso de la palabra, los valores juegan su rol, tienen su papel trascendental constituyendo la base, los pilares de una sociedad. Y el papel de la academia, de las facultades de Derecho y de las demás facultades es potencializar ese aspecto humano para que sea concordante con el ejercicio profesional que hará en el mañana. Entonces, no se trata solamente de un simple tratar o de una simple subsunción de lo que sería nuestra realidad a lo tecnológico, sino también implica el mejoramiento de lo que aún nos falta, como son la ética en el ámbito público, la ética en el ámbito personal, la ética en todos los aspectos de la vida. Con eso acabo mi intervención. Muchísimas gracias. Damos gracias por el valioso aporte brindado por Jean en esta mañana respecto a los desafíos del COVID-19, tanto en el ámbito del derecho, sobre todo respecto a posturas valiosas al tratarse el principio de inmediación, el principio de oralidad, como también los retos que se generan a nivel social. De tal manera que, habiendo todo el auditorio escuchado cada una de las intervenciones, podemos denotar que a partir de una concepción de la ética desde su plano tanto etimológico como filosófico, se evidencian sus distintas variantes a lo largo del tiempo, además de la gran función interdisciplinaria que ésta cumple. De otro lado, también se ha abordado el hecho de que el derecho no se agota nunca en su dimensión normativa, y que por lo tanto este constituye un fenómeno complejo, el mismo que sin duda alguna sirve como pilar fundamental y trascendental para resolver diversos problemas que pueden surgir en el campo de la ética. Finalmente, desde el análisis de la representación histórica de los valores, tanto en la fundación de la sociedad como en el derecho, se ha tratado de dar respuesta a la interrogante de que si es necesario un cambio de valores por el nuevo paradigma al que se encuentra enfrentada la justicia. Ello, sobre todo en relación al panorama actual, pues vemos que los retos que plantea precisamente esta nueva enfermedad COVID-19 en el ámbito judicial giran precisamente en torno al uso de nuevas herramientas tecnológicas. En este momento damos paso a las interrogantes que se hubieran generado, para lo cual
daré lectura a las mismas y pondré sobre la mesa del debate para conocer cuáles son las opiniones, las visiones y los fundamentos de los comentaristas. Juan José Barzallo nos dice: en cuanto al principio de publicidad de las audiencias, entendemos que es un medio para que la sociedad pueda exigir un actuar apegado a la norma, pero más allá apegado a la ética por parte de los juzgadores. Correlacionándolo con la tecnología aplicada a las audiencias, en mi pensamiento caeríamos en un grave peligro de discrecionalidad por parte de los juzgadores al no existir esa libre concurrencia a las audiencias. ¿Cómo podríamos hablar de una posición ética apegada a la norma, a valores y a principios si las decisiones no se encuentran sujetas a un escrutinio público? Damos la palabra a Josué Estefanía Ollina, quien quisiera intervenir, por favor. Juan José, un gusto y muchas gracias por participar en este conversatorio que creo que tiene básicamente ese objetivo, plantearnos ideas y hipótesis que nos permitan alcanzar un saber mayor, ¿no es cierto? Comprendo bien tu pregunta y es más, creo que es una duda que me infunde a mí también el pensar cómo podemos hablar de un pensamiento moral, digamos, que está aceptado socialmente si es que no hacemos un escrutinio público en relación a la tecnología aplicada a las audiencias. Y a mí me parece también una violación grave a la Constitución y a los principios y los valores en los que ha sido fundada. Sin embargo, justamente ese es el tema que hemos planteado con este conversatorio, es pensar si es que debería existir una adecuación o un cambio de criterio moral para poder sobrellevar esta coyuntura social en la que nos encontramos. Si bien es cierto, yo creo que más allá de la aplicación de la Constitución, la aplicación directa de la Constitución y el cumplimiento de esta y de los tratados internacionales respecto de la oralidad en las audiencias, la tecnología viene a ser a la vez un instrumento y a la vez una dificultad que creo que en este aspecto nuestra sociedad tiene que sobrepasar o que tiene que poder superar para que puedan llevarse a cabo estas diligencias de la manera más adecuada y sin violentar los derechos de la defensa y obviamente los principios del debido proceso. Ahora, creo que si bien de alguna manera la tecnología o las audiencias a través de estos medios tecnológicos van a permitirnos mantener o poder cumplir con los principios básicos del derecho procesal, como bien conocemos el principio de inmediación. Evidentemente el juez tiene que estar y formar parte de la prueba como tal, conocer la prueba y poder tener contacto con las partes procesales. No sabría decirte si es que es lo más adecuado o lo más idóneo para el desarrollo del derecho en esta coyuntura, pero creo que debería hacerse a fin de no violentar un deber primordial del Estado, que es proteger el derecho a la defensa de los ciudadanos y el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. No sé si es que mis compañeras quisieran también compartir su criterio. Muy bien, también tratando de complementar la respuesta de mi compañero Mateo, hay que hacer también una diferenciación de lo que me refiero como retos del COVID-19 en el sistema judicial, que prácticamente vendría a ser la separación entre lo que sería el tema procedimental del tema como sería el razonamiento en derecho, porque lo que se va a tratar de subsumir a esta nueva realidad es el tema procedimental, por el tema de esto de evitar el contacto social. Es decir, tendríamos que hacer una separación
entre la efectividad que se tratará de buscar en la implementación, o mejor dicho, utilizando los medios tecnológicos, que también implicarán de una u otra manera el mejoramiento en cuanto en la aceleración, en el ingreso de escritos, alivianarán la carga por parte del complejo judicial en las actividades que realizan, y diferente, o mejor dicho, desde otra perspectiva, cuál sería la forma de actuar del juez, porque al final el juez, no por el hecho de estar utilizando medios tecnológicos, tendrá que cambiar la forma como en derecho debería responder ante determinadas causas, porque la implementación de lo tecnológico no implica un cambio en el pensamiento, sino un mejoramiento en el uso de temas, o mejor dicho, en el tema procedimental, pero en el tema de respuesta jurídica tendría que enfocarse a ya la utilización de los medios que han existido y donde los cuales también la ciudadanía podría hacer presión cuando considere que se ha inobservado determinada disposición. Tal vez por ahí Juan José trataba de preguntarnos. Yo ahora solo quiero hacer un brevísimo, solamente como complementar la idea de Gina y también complementarme a la duda de Juan José, porque si bien esto es un análisis que tenemos nosotros respecto de estos nuevos desafíos que se van a plantear, obviamente las respuestas certeras no las vamos a tener ninguno de nosotros, ni no las tienen todavía. Eso es, por ello mismo son desafíos que tenemos que intentar resolverlos, solventarlos con el aporte de todos. Yo creo que el principio de inmediación no va a ser el único que se va a ver afectado. Si es que hablamos de que queremos que haya un distanciamiento social entre las personas y para llevar a cabo las audiencias, también podría verse afectado el principio o el derecho fundamental de las personas a la defensa, el derecho que tienen a que tengan igualdad de condiciones, a que sea independiente esa defensa. O sea, yo creo que ese también sería un problema o un desafío bastante grave que se va a ir solventando a lo largo de que vayan pasando las circunstancias, a lo largo de que vayan llevándose las respectivas audiencias o los respectivos procesos. Yo creo que ahí se va a poder ir solventando todas estas dudas que tenemos nosotros ahora, que estoy segura que las deben tener igual los funcionarios de la justicia. Entonces, nada más de eso. Yo solo quería complementar que son varios los desafíos que se nos van a presentar a todos y a nosotros más que estamos futuros a graduarnos. Bien, ponemos a conocimiento de los comentaristas otra de las preguntas dadas por el auditorio, la misma que dice lo siguiente. En cuanto al tema planteado por Josué, en su intervención nos indicó que la ética, en principio, se la enlazaba con el conocimiento. Siendo así, la ética dependería fuertemente de la visión social de cada persona. Ello podría presentar inconvenientes al momento de apegar a la ética a la norma. Ello porque siempre dependería de la realidad individual de los habitantes de una sociedad. Eh, claro, esa sería una concepción desde una primera visión. Sin embargo, cuando ahondamos más en el tema, como bien he mencionado en mi intervención, la ética puede en primer momento considerarse individual respecto de la persona, pero disculpas. Si bien la ética puede considerarse o se considera individual en un primer aspecto, cuando esta práctica ética, como nos decía Platón, o como nos dice Kant, que viene a constituir la práctica del conocimiento,
Si es que tu conocimiento es ético y lo pones en práctica continuamente, esto constituye un hábito. Este hábito moral va a permitir que ya sea individualmente como colectivamente se desarrolle un pensamiento moral, un criterio de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En base a ese grupo social que tiene ese pensamiento moral o ético, vienen a constituirse las normas. Las normas se originan en esos valores morales y en esos valores éticos. Si bien lo que en Occidente puede parecer correcto, en Oriente no lo es, de manera que no depende únicamente de la ética individual, sino de su desarrollo en la sociedad y cómo ésta se manifiesta en el actuar o en la conducta humana de un determinado grupo social. Bueno, hay una pregunta más que dice, ¿qué función cumplen los principios en el sistema oral de un país? Y yo creería que son fundamentales, o sea, si nos remitimos nada más a la constitución de nuestra república que dice que el Ecuador es un estado de derechos y de justicia, o sea, claramente los principios tienen que estar totalmente ligados a la manera en la que se va a manejar el sistema de justicia de un país, ya sea oral o de la manera en que se la vaya a plantear. Para mí, si es que no hay los principios, no se podría llegar al fin que es el objetivo que todos tenemos de llegar y alcanzar la justicia como tal. Entonces, eso es lo que yo te podría decir personalmente y nada más. No sé si hay alguien más. Complementando de igual manera lo que bien decía Estefanía, los principios vienen a constituir una fuente del derecho. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el rol de esos principios en el sistema oral de un país? Pues coligiendo, mejor dicho, directamente relacionando con el principio de oralidad, lo que se busca es ese cambio de paradigma en la utilización del sistema procesal netamente escrito. Pues la oralidad viene a ser el lenguaje natural del ser humano y por ende implica también una correlación entre el razonamiento que se verá reflejado en el uso de la palabra y que al final, si constituye un fundamento razonado, o mejor dicho, con sustento, este podría tener una incidencia en la decisión que podría llegar a darse por parte del juez. Es decir, la oralidad cumple su papel en cuanto a la potencialización de las capacidades que tiene el ser humano y de su relación a través de su pensamiento y la exteriorización del mismo a través del uso de la palabra. Perfecto. Habiendo escuchado las respuestas de los comentaristas, así como agradeciendo la intervención del auditorio en general, de la misma manera les procedemos a hacer una invitación muy cordial a todos para que continúen participando en las conferencias que serán llevadas a cabo por el programa de ética de la Universidad de la SUAY, así como por la Cátedra de Deontología Jurídica. Siendo esta toda la exposición, no nos queda más que agradecer y desear un buen día a todos los intervinientes.